Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron,
Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de José Alejandro Tautiva al cumplir 5 años de fallecido, intención de sus hijos, nietos y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas de delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Respondió: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor dijo: desanda tu camino hacia el desierto de Damasco y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado: el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos viendo durante este tiempo, o estos días más bien, el sermón de la montaña famoso, ese largo que está en el libro de San Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7, que nos muestra de inmediato, apenas comienza ese discurso o ese sermón, la meta final. La meta implica que nosotros alcancemos con la ayuda de Dios una gracia impresionante, y aquí lo llaman los bienaventurados. Bienaventurados los pobres en el espíritu, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que quieren la justicia, bienaventurados los que sufren por mi causa, etcétera, etcétera. Las personas que queremos vivir el reino de Dios, el fruto precisamente es esa bienaventuranza, algo que nos ayuda a tener como el puente hacia Dios, algo que nos ayuda a ser parte de la familia de Dios y a adquirir eso que Dios nos quiere regalar, llamada la vida eterna. La vida eterna es participar de la misma vida de Él, y para eso hay que hacer el recorrido como es, y para eso decíamos en esta semana que Jesús viene a dar una ley. No he venido a abolir la ley, sino a darle su pleno sentido, su perfecto conocimiento, su perfecta forma de hacer las cosas o de entenderla, porque como hemos tratado de explicar, pues para los judíos una cosa era la ley y la otra era la fuerza que yo debía poner para cumplir esa ley.
Y eso es lo que llamamos Antiguo Testamento, como ya dijimos. Antiguo Testamento significa que hay una ley de Dios, pero como no tenemos la fuerza que viene de lo alto, entonces nos toca poner fuerza de abajo, es decir, nosotros mismos con nuestra voluntad tratar de cumplir esa ley. ¿Y qué pasó con el pueblo judío tratando de poner toda su fuerza en cumplir esa ley? Pues no se pudo, y por eso se llama Antiguo Testamento. Pero la ley ya está dada y es perfecta. Lo que falta es que venga una fuerza de lo alto, y esa fuerza nos vino con Jesucristo. Jesucristo nos regaló su Santo Espíritu, y a partir de ese momento en que Cristo regala su Espíritu de tantas maneras como explicamos el domingo anterior celebrando Pentecostés, dice un evangelista que Jesucristo, cuando expiró allá en la cruz, entregó el Espíritu. A partir de ese momento, decíamos el domingo anterior, a partir de ese momento ya tenemos el espíritu o la fuerza para hacer lo mismo que Jesús hace, de amar al extremo, de morir por los demás. Ya podemos hacer eso. Ese espíritu ya fue dado. A ver, ¿quién quiere hacer el proceso de la bienaventuranza para que eso se logre en su propia vida? El espíritu ya está. Eso es lo que se llama Nuevo Testamento. Ahora la fuerza de lo alto está. Entonces, queridos hermanos, hay que empezar a entender ese proceso que debemos hacer para que nosotros podamos cumplir enteramente esa ley de Dios, pero con la ayuda de Él. Uno de los ejemplos más bonitos que tenemos el día de hoy, providencialmente, de la lectura del primer libro de los Reyes, lo que escuchamos en la primera lectura, se está hablando del profeta Elías. Elías es un hombre celoso, muy pegado a Dios, al verdadero Dios. En el tiempo de Elías, el rey se casó con una mujer extranjera y ella trajo sus religiones, sus brujerías, sus sacerdotes o sus baales, y bueno, todos esos dioses, todo ese sistema religioso, y el pueblo entero se pasó a eso. El rey era un títere en manos de esa señora, lo dominaba impresionantemente, y Elías trataba de hacer entrar en razón al pobre rey Ahab, se llamaba así el rey, Ahab. Pero ese hombre era muy pusilánime, es decir, lo manejaban así. Y lo que ella dijera, él no movía un dedo, y el profeta a ver cómo le imprimía alguna cosa, a ver si se movía, y el rey pues dejó meter todo lo que esta señora quiso. El único que quedó fiel a Dios, al verdadero Dios, fue Elías. Y Elías, lleno de celo, dice allá, lleno de una fuerza por el verdadero Dios, entonces empezó a ser perseguido y a tener dificultades, a ocultarse en el desierto. Desde ahí viene la tradición, queridos hermanos, que un profeta tiene o debe tener los signos de Elías. De los profetas que van al desierto porque son perseguidos, tiene que vestir piel de animales, comer lo que le dé el desierto, etcétera, etcétera. Recordemos que cuando nombraron a Juan Bautista como profeta, ¿qué signos tenía Juan el Bautista? Pues precisamente vestía piel de animales y comía lo que daba el desierto. Esa es una tradición que empezó desde el profeta Elías, porque fue perseguido a muerte. Entonces, este hombre lleno de celo, en alguna ocasión, como leímos durante estos días, les propone un desafío allá en el Monte Carmelo. Los 450 profetas o sacerdotes de los Baales o los dioses, de esos de la fama, la fortuna y todas esas cosas de la brujería que todavía funciona por ahí, entonces les hago un desafío. Ustedes pongan un sacrificio y yo voy a poner el mío. El Dios que responda, ese es el verdadero Dios y vamos a seguirlo. Y todo el pueblo dijo, pues sabe que sí, vamos a hacer como Elías dice. Se fueron al Monte Carmelo, donde fue ese desafío. Empezaron los profetas de Baal y empezaron allá, como escuchábamos, a hacer esos signos así, esos gestos, a gritar y a bailar, entrar en esos éxtasis o trances ahí todos raros. Después se cortaron la piel con cuchillos porque no había respuesta después de varias horas de baile y toda esa cosa, y no funcionaba, y Elías burlándose de ellos.
Y entonces, ya cuando no hubo nada y todo chorreado de sangre y gritaban como unos desesperados, nada, Elías les dijo, bueno, ahora me toca a mí. Y alistó su sacrificio, oró a Dios y bajó un rayo que quemó ese sacrificio. Y él mismo, dice ahí, él mismo cogió un cuchillo y degolló a los 450 sacerdotes de esos dioses. Pues resulta que él pensó que la gente lo iba a apoyar. Pues la señora aquella empezó una persecución más fuerte a Elías, y Elías está como en una crisis profunda. ¿Por qué si yo estoy peleando por Dios y he hecho todo lo que se debe hacer y lo que en buena conciencia debo hacer, me va mal? No están funcionando las cosas, me persiguen para matarme y el pueblo como que no quiere volver así al verdadero Dios y cosas de estas. Y entonces nos dice hoy que Dios le dice a Elías, vete a la montaña. Y entonces allá en la montaña vas a estar a la entrada de la cueva. Y pasó una tempestad. Dios no estaba en la tempestad. Pasó un huracán. Dios no estaba en el huracán. Luego vino un terremoto y tampoco estaba en el terremoto. Luego llegó la brisa suave y Elías se tapó la cara porque ahí sí estaba Dios. Una manera tan poética para expresar algo que le está pasando profundamente al profeta, precisamente como persona. Está en un proceso de conversión profunda. En la Biblia, subir a la montaña significa meterse en una oración profunda para encontrarse con Dios. Es una experiencia de Dios, subir montaña. Cuando en la Biblia se habla de eso, no significa una montaña física, es encontrarse con Dios en una experiencia tremendamente fuerte, para escucharlo, para poder comprenderlo, para saber quién es Él y qué es lo que quiere. Pues Elías sufrió este evento. Él pensaba que a Dios había que adorarlo con la violencia, con el huracán, con el terremoto, que había que matar a los enemigos que no fueran amigos del verdadero Dios, y él entonces con ese celo terrible empezó a hacer lo que estaba haciendo, pero las cosas no estaban saliendo. Pues por fin comprendió que el verdadero Dios no es el Dios de la violencia, no es el Dios de la fuerza, no es ese Dios que nos hemos inventado nosotros, ese Dios vengativo, castigador y que lo manda a uno al infierno o cosas de esas. Es el Dios de la suavidad, el Dios de la suprema tranquilidad, de la paz verdadera. Eso fue lo que Dios le enseñó al profeta Elías. A partir de ese momento, Elías entonces tiene que comprender que Dios no es el que le habían enseñado así para entrar en un celo así fanático. El celo de un fanático es peligroso porque un fanático es capaz de matar por lo que cree, y así era Elías. Todavía funciona en ciertas religiones, matar por el Dios que yo creo. Desde Jesucristo hemos entendido que no es matar, sino morir por lo que uno cree. Si uno es escogido por Dios como mártir, es por ahí, ese es el camino. Pero hay que hacer un proceso de profunda comprensión para entender a Dios. Y ese es el ejemplo que nos regala hoy la palabra, a propósito también del Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es empezar a darle el verdadero sentido a la ley, como escuchábamos ayer. Se ha dicho no matarás, pero al que le diga tonto o estúpido a su hermano ya se merece la condena de los asesinos, decíamos anoche. Entonces, para Dios matar no es dejar un cadáver ahí tirado. Para Dios matar es todo el proceso previo. Empezar a tener odio por alguien, empezar a decirle tonto, estúpido, y eso va creciendo hasta que dejó el cadáver. Es todo el proceso. Por eso hay que mirar qué es lo que hay allá primero en el corazón, qué es lo que hace que se detone ese odio hacia otro para que uno de pronto termine matándolo. Esa es la cosa. Hoy nos dice, cuidado con los que tienen el corazón adúltero.
todo el que mire a una mujer deseándola en su corazón. Esa es como la traducción más general. Aquí dice que una mujer casada, le pusieron así, es todo aquel que mire a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón porque tiene un corazón impuro. Y hay que arreglar eso. Cuando ya está la cuestión en el matrimonio, entonces el hombre, cuando decide abandonar a su mujer, cuidado que hay que poner entonces una buena interpretación de la ley de Dios, que fue lo que hizo Jesucristo, y está en Mateo, más adelante en el capítulo 16, cuando le preguntan al respecto. Moisés nos dejó permiso para que le diéramos acta de repudio a la mujer, porque era la costumbre que tenían allí. Pero ¿tú qué dices? Pues queridos hermanos, en ese momento habían dos versiones, esa de Moisés, de dar acta de repudio, pero la gente también sabía que el profeta Joel, especialmente allá, tiene una partecita donde dice que Dios llora con las abandonadas. Entonces, si Dios llora con las abandonadas, es porque no quiere que las abandonen. ¿Cuál de las dos, maestro? Díganos algo. Y entonces Jesús dice, por la dureza de su corazón. Han interpretado siempre mal esta ley, la ley que está al comienzo, la primera ley, y que no se borró nunca jamás, sigue todavía, esa que dice que deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y serán una sola carne. Pero yo les digo, dijo Jesús en ese momento, lo que Dios ha unido. Esa es la verdadera interpretación de esa ley. Lo que Dios ha unido no es según mi voluntad y mi gusto, que cuando se me acabe el gusto por la mujer que comparte mi vida, entonces le doy acta de repudio, la abandono y me escojo otra. Y así hacían las pobres mujeres repudiadas en aquel momento. Pues, ¿quién se casa con una repudiada? Si la mujer tenía, digámoslo así, poco valor social en aquel momento, pues una repudiada ni se diga. Y para algunas mujeres abandonadas, como hemos repetido muchas veces, les quedaba dos opciones: la prostitución o la mendicidad. Porque había abandonadas que no las volvían a casar. Eso era un sistema que tenían allá, reunían a los varones, ¿quién se quiere casar con ella? Algunas no, y entonces quedaban abandonadas porque tenían que estar siempre al amparo de un varón, ya fuera el papá, el esposo, un hijo, siempre tenía que estar al amparo de un varón porque eran consideradas, como hoy en día, como menores de edad siempre. Pues en ese momento la cosa era terrible, y por eso le preguntan a Jesús y Él responde, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, porque hombre y mujer los creó para Él unir esas vidas. Él, no nosotros ni nuestros gustos, y mucho menos separar, eso no nos toca a nosotros. Entonces, a partir de ahí empieza como una nueva forma de ver el asunto. Queridos hermanos, y lo que nos dice la palabra de Dios es que para poder entender estas cosas y aplicarlas en la vida y no aplicar nuestros propios caprichos vacíos, hay que ir al monte, subir monte. Sermón de la montaña es meterse en esa experiencia profunda con Dios para entender esos asuntos, como le tocó a Elías también allá en el monte, en la montaña. Si uno no se mete en la experiencia de Dios, uno va a hacer sus propios caprichos y deja unos regueros impresionantes, unos daños a tanta gente. Para poder entender bien la voluntad de Dios, que a veces es como fuerte y dura, pues ¿cómo se hace? Pues hay que entender por qué Dios hizo las cosas así. Y el gran problema es que como no nos gusta como las dejó Él, pues nosotros le ponemos nuestro propio sazón, nuestro propio sabor, a ver qué sale. Y resulta que ya sabemos los resultados. Por eso, queridos hermanos, para todas estas cosas, ¿por qué no hay que matar? ¿Por qué no hay que ser adúltero ni tener un corazón torcido? Hay que meterse en la experiencia profunda de Dios. Hay que subir montaña para entender estas cosas. En otro evangelio, para estas cosas también dijo Jesús, tomó un niño, lo puso en la mitad y dijo, el que se haga pequeño como un niño, ese podrá entender el reino de los cielos. Hay que tener un corazón como el de un niño, puro, santo, obediente, sano, para poder entender estas cosas, porque si uno ya va bien torcido, como decía Jesús, no se puede meter vino nuevo en un barril viejo. Cuando empiece la nueva fermentación, se totea el barril y se riega el vino, se pierden los dos.
Entonces hay que renovar el barril. Para poder entender el reino de Dios, para poder entender estas cosas, hay que renovarse todo por dentro, como llamaba San Pablo, hacer metanoia, una palabrita griega que dice cambiar la mentalidad, sacar toda esa basura que hemos aprendido desde niños y que el mundo nos enseña como si fuera la cosa de, como en este mes que están celebrando el orgullo, el mes del orgullo, ya sabemos de qué, orgullo de qué. El orgullo es lo que llevó a Satanás a ser Satanás. Antes era un ángel, ahora es demonio. ¿Por qué? Porque le entró el orgullo, ya saben. Bueno, entonces, cuidado con ese tipo de cosas, porque cuando a uno se le sube el orgullo propio, el ego, y saca a Dios, el mundo empieza a funcionar mal. Para entender bien las cosas de Dios y que funcione bien, hay que subir montaña, hay que leerse bien todo ese sermón del monte y hay que empezar a decirle a Dios que me ayude a comprender y asimilarlo y a vivirlo. Y así es como empieza a funcionar el reino de Dios. Empezamos a ser bienaventurados y cuando uno logra esa bienaventuranza, digámoslo así, como que la consecuencia inmediata es que la vida divina de Dios empieza a manifestarse. De a poquito, pero empieza a manifestarse. Y como dice San Juan el Evangelista, allá en su primera cartica de las 3 carticas, cuando ya veamos a Dios es porque ya somos iguales a Él. Ya veamos a Dios cara a cara es porque somos semejantes a Él. Todavía no se manifiesta, pero cuando lo veamos cara a cara es porque ya tenemos toda su naturaleza, toda la naturaleza de Dios, todo su ser entre nosotros, funcionando en nosotros mismos, pero hay que hacer ese proceso. Queridos hermanos, si hasta ahora no hemos hecho alguna experiencia de subir monte, de subir montaña, es decir, llegar hasta Dios, como dice hoy el Evangelio, hágale, hermano, porque si no va a entrar completico ya sabe a dónde. Es mejor que suba montaña y empiece a cortar lo que no sirve. Si tu ojo te hace caer, si tu mano te hace caer, si tu pie te hace caer, eso no sirve en la vida de Dios y hay que desterrarlo, y si es necesario cortarlo, hay que cortarlo, porque es mejor entrar incompletico al reino que completico allá sabemos dónde. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Acepta, Señor, en tu corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Monseñor Francisco Antonio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y oramos especialmente por José Alejandro Tautiva, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste.
Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Padre de misericordia, que la fuerza curativa de tu Espíritu en este sacramento sane nuestras maldades y nos conduzca por el camino del bien. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.